Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo en este programa 40 de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado e interés. En nuestro programa de hoy vamos a reflexionar acerca de las acciones que conviene suscitar para proteger, defender y apoyar a las familias, a fin de que puedan desempeñar su acción educadora. Ello permitirá a esas familias a profundizar en el desarrollo integral de sus miembros, contribuyendo al mismo tiempo a la humanización de la sociedad. Y para profundizar más en este tema vamos a entrevistar a Rafael Sánchez Sánchez, casado, padre de 4 hijos y abuelo de 2 nietas. Rafael nos va a facilitar pistas que ayudan a las familias a tomar conciencia de los diversos factores que influyen en nosotros y buscar aquellos recursos y medios que favorezcan un desarrollo sano y pleno, tanto de cada miembro de la familia como de todo el conjunto familiar. La educación se entiende como una acción natural orientada a la mejora humana. La educación familiar debe fomentar la humanización de la persona mediante la transmisión de valores culturales, sociales y morales, necesarios para contribuir al bien común de la sociedad. Rafael Sánchez Sánchez escribió sobre este tema tan importante en el temario Familia Cristiana, Don y Misión, temas para fortalecer el hogar, elaborado por el Movimiento Familia Cristiana. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos 2 espacios musicales preparados por el grupo de música pop Rockatónicos 7 Días. 2 miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración tomada de la carta encíclica Fratelli Tutti. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para escuchar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Principales retos para la familia. Hace poco hemos comenzado el Adviento, que es tiempo de conversión y de transformación, a fin de preparar nuestros corazones para la llegada de Jesucristo, que es la máxima manifestación del amor de Dios. Y coincidiendo con este tiempo de conversión, hablamos sobre el tema del papel de la familia en la humanización de la sociedad. En estos momentos tan convulsos, nos encontramos desbordados por la enorme avalancha de crisis que están produciendo en el mundo. Conflictos armados, hambre, enfermedad, pobreza material
entre otras muchas cosas. Nos sentimos incapaces de influir de manera constructiva en estas terribles situaciones cuyas imágenes a menudo nos resultan desgarradoras. Muchas personas pueden experimentar una gran sensación de potencia ante este aluvión de desastres, tanto los de carácter natural como aquellos que han sido provocados por los hombres. Frente a esta situación, las familias debemos recuperar y poner en práctica nuestra vocación de transformar la sociedad según los criterios evangélicos y aportar así la humanización de nuestro entorno inmediato. En primer lugar, las familias cristianas podemos dar a la sociedad un ejemplo de paz y reconciliación, ya que en nuestros hogares se cultiva un ambiente de amor, confianza, respeto, comprensión, perdón y diálogo constructivo. A la familia cristiana le corresponde convertirse en una escuela de paz donde todos sus miembros, desde los padres hasta los más pequeños, vayamos adquiriendo buenos hábitos mediante los cuales la paz y la reconciliación se ven de forma casi automática, como un rasgo distintivo de nuestra familia. No se trata de un comportamiento fingido o de una forma de ostentación ante los demás, sino de una mentalidad vital en la que la práctica constante de la paz y la reconciliación en el hogar constituye la base fundamental de la buena convivencia entre todos los miembros de la familia. Y si la familia es la escuela de la reconciliación y por consiguiente de la humanización, también es la custodia de los grandes valores cristianos. A los hijos se les inculcan valores como el esfuerzo, sacrificio, la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, el autodominio, la fortaleza, la tolerancia, el respeto, etc. Los valores constituyen las señas de identidad de la familia y son el mejor reflejo de lo que es y cómo vive cada familia. Los valores sostienen nuestra forma de actuar y sirven de guía a la hora de tomar decisiones en los momentos críticos de la vida familiar y conyugal. Urge recuperar esos valores básicos que tanto ha aportado la familia a la sociedad en épocas anteriores. Si conseguimos que nuestra sociedad se apoye en los valores fundamentales para la convivencia, ciertamente estaremos colaborando en la humanización de la sociedad. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Rafael Sánchez Sánchez, casado y padre de 4 hijos y abuelo de 2 nietas. Es doctor en Pedagogía Social y licenciado en Filosofía, Ciencias de la Educación y Antropología Social y Cultural. Igualmente ha ejercido de profesor en las escuelas familiares agrarias durante 13 años y de profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación y Distancia en Calatayud durante 20 años. Además ha sido técnico cultural y jefe de sección de promoción cultural en la Diputación Provincial de Zaragoza durante 32 años. Finalmente es columnista de opinión en el Periódico de Aragón y autor de varios libros y artículos diversos. Y con esta introducción saludamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Rafael, y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, Robert y Mari Carmen, y también a los radio oyentes de Radio María. Encantado de estar con vosotros. Con Rafael vamos a hablar de un tema que es muy importante para las familias cristianas. ¿Cómo emprender las acciones que permitan proteger, defender y apoyar a las familias? Todo ello con el fin de que las familias puedan desempeñar su acción educadora, promoviendo el desarrollo integral de sus miembros y contribuyendo al mismo tiempo a la humanización de la sociedad. Y vamos a empezar con esa pregunta que para introducirnos un poco en el tema. Rafael, hablas de que es preciso cultivar en nuestras familias determinadas virtudes para que sean las familias más humanas y cristianas. Y la pregunta es, ¿nos puede decir qué virtudes son y por qué son tan importantes? En realidad cuando hablamos de virtudes podemos diferenciar lo que serían las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, y luego también las virtudes cardinales, como todos sabemos, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Pues bien, junto a estas virtudes tenemos otras que las podemos denominar como virtudes humanas. Pues bien, la importancia que tienen cada una de ellas es que gracias a eso nosotros podemos mejorar como personas, por un lado, y como cristianos, por otro. Y para que este proceso de perfeccionamiento humano se lleve a cabo, es importante que esas virtudes humanas las intentemos vivir, porque cada una de ellas puede dar respuesta a las virtudes cardinales. Es decir, todas aquellas virtudes humanas que dan respuesta a la prudencia, hay que trabajarlas. Todas aquellas virtudes humanas que dan respuesta a la justicia, también hay que trabajarlas. Igualmente las que dan respuesta a la fortaleza y a la templanza. Por tanto, la conciliación que se puede hacer es que en la medida en que somos capaces de vivir virtudes humanas, como pueden ser la obediencia, la sinceridad, el orden, la laboriosidad, la responsabilidad, la sociabilidad, la prudencia, la comprensión, todo esto y muchísimas más están en relación directa con lo que sería dar respuesta a esas virtudes cardinales que se centran en esas cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y lo que yo puedo decir ya para terminar con esta pregunta sería que cuanto más virtudes humanas seamos capaces de vivir, más respuesta estamos dando a la vivencia de las virtudes cardinales y como consecuencia más respuesta estamos dando a la posibilidad de desarrollar esas virtudes teologales que tanta importancia tienen para nuestra relación espiritual, que son fe, esperanza y caridad. Sí, me parece muy importante lo que acabas de comentar. Bueno, pasamos para ir profundizando más en este tema a la siguiente pregunta. También subrayas la necesidad de cultivar nuestra interioridad a fin de facilitar nuestro desarrollo integral en lo personal, psíquico y espiritual. Y la pregunta que queremos formularte es la siguiente. ¿En qué consiste esta interioridad y cómo hemos de promover este desarrollo personal en lo espiritual y psíquico? Bueno, en realidad esto de la interioridad es una cosa bastante importante. Cuando hablamos de interioridad, en realidad lo que estamos hablando es de un conjunto de dimensiones humanas que no son visibles materialmente, pero que tienen una gran importancia en la persona. Esas dimensiones que constituyen la interioridad sería, por un lado, una dimensión subjetiva que tendría que ver con todo lo que es la conciencia, las emociones, los sentimientos, las percepciones internas, etcétera. Pero también con esa identidad personal que todos tenemos como seres, como personas que somos irrepetibles, es decir, nuestra historia personal, nuestros valores, nuestras creencias, esos proyectos de vida que cada uno tenemos. En definitiva, hablar de interioridad es también saber que tenemos un mundo simbólico y cultural que hemos ido interiorizando a lo largo de la vida y que nos sirve para entender mejor el mundo en el que vivimos, para saber mejor cuál es nuestro rol como personas en la sociedad en la que estamos inmersos y para sentir muy bien esos sentimientos que sirven para relacionarnos con los demás. Y al mismo tiempo no podemos dejar de hablar de interioridad sin referirnos a ese ámbito tan importante como es la moral y lo espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano toma conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Tiene voluntad para salir adelante y dar respuesta a sus necesidades y vive esa contemplación y esa dimensión espiritual que nos caracteriza como personas y que desde el punto de vista espiritual nos hace personas con capacidad para acercarnos, en este caso como cristianos, a vivir nuestro cristianismo. Sí, creo que se trata de una observación muy oportuna y que debemos tener presente muy a menudo en la labor de conyugal y educativa de los hijos. Bien, quería también insistir un poco en el tema del desarrollo integral y de ahí viene nuestra próxima pregunta. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de este desarrollo integral de todos los miembros de la familia? Bueno, cuando hablamos del desarrollo integral en las familias, en realidad también nos estamos refiriendo al desarrollo integral de la persona.
No olvidemos que desde el punto de vista antropológico somos seres biopsicosocioculturales, se dice. Pues bien, esas dimensiones que nos constituyen como personas serían, por un lado, lo físico y biológico, que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo social y lo cultural, que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, y lo espiritual, que tiene que ver con la relación con Dios. Por tanto, en las familias, llevar a cabo un desarrollo integral sería hacer posible que todos los miembros de la familia, los padres y los hijos, seamos capaces de vivir de manera integral nuestra vida. Y ahí la educación tiene un gran valor. Por eso la familia, en su proceso educativo de los hijos, tiene que buscar que haya como esas tres patas que permiten que haya un equilibrio. Por un lado, nuestro cuerpo, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. O dicho de otra manera, lo físico y biológico hay que cultivarlo, lo social y lo cultural también, y lo espiritual también. En esa medida podemos decir que las familias se desarrollan de manera integral. Sí, coincido totalmente contigo en esta importante apreciación que has hecho. Bien, vamos a seguir un poco abordando, profundizando en el tema del desarrollo integral. Y aquí viene nuestra próxima pregunta. ¿Somos las familias realmente conscientes de que la familia está sujeta a factores psíquicos, sociales y culturales que influyen negativamente en su desarrollo? Bueno, a ver, Robert, yo en principio pienso que no, es decir, que no somos conscientes o totalmente conscientes en general de que, bueno, estos factores psíquicos, sociales y culturales influyen en nuestra vida. Si realmente fuésemos conscientes, entonces evitaríamos malos hábitos, tanto naturales como físicos, evitaríamos obsesiones, angustias, depresiones, evitaríamos mucho jaleo en las redes sociales, estar siempre con los móviles, la sociedad actual en la que vivimos, estar solamente pendiente de la televisión, por ejemplo, etcétera. Es decir, realmente, con todos mis respetos hacia las personas que nos oyen, yo diría que no somos totalmente conscientes de cómo influye y cómo son esos factores psíquicos, sociales y culturales que nos pueden influir negativamente. No creo que lo somos totalmente, Robert. Sí, pues un recordatorio muy oportuno que creo que las familias debemos siempre recordar. Bien, vamos a pasar a otra pregunta también que me viene a la mente y es la siguiente. Hablas de la necesidad de tomar conciencia de la propia realidad y buscar ajustes que favorezcan un desarrollo sano y pleno de la familia. Y la pregunta es, ¿a qué clase de ajustes te refieres? Bueno, cuando hablamos de ajustes en la familia, los mejores ajustes a los que yo me refiero en ese artículo que hemos comentado es, a nuestro sistema de vida. Es decir, tenemos que ajustar nuestro sistema de vida para que nuestras vivencias sean vivencias equilibradas, como he dicho antes, a la hora de hablar de las dimensiones integrales de la persona. Entonces, para que esa vida integral se pueda vivir, hace falta pues unos ajustes en el ámbito del orden, por ejemplo. Tenemos que tener un orden para Dios, un orden para los demás, un orden para nosotros mismos. Hay unas cosas que son preferentes y otras no lo son. Si por ejemplo, un cristiano realmente quiere vivir su cristianismo, sabe que tiene que dedicarle a Dios algún tiempo del día. Y si eso no entra dentro de su orden, no está ajustando su vida a esas dimensiones que hemos dicho. Sí, pues entonces esos ajustes en el ámbito del orden, en el ámbito de lo relacional, cuando nos relacionamos con los demás, en el ámbito intelectual, tenemos que estar personas que cultivemos nuestro intelecto para comprender el mundo en el que vivimos. Tenemos que desarrollar lo físico, lo espiritual. Es decir, que cuando hablamos de ajustes, en realidad estamos hablando de todas aquellas aspectos de la vida que permiten que ese desarrollo integral se cumpla, tanto en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra relación con Dios. Yo creo que ahí tenían los ajustes, Robert. Sí, muy bien, muy interesante
esta definición, explicación sobre los ajustes. Vamos a empezar ahora a hablar un poco de los valores, la transmisión de valores culturales, etcétera. Entonces, comentes que la educación familiar ha de fomentar la humanización de la persona mediante la transmisión de valores culturales, sociales y morales. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera contribuye la convivencia de estos valores en nuestras familias a la humanización de sus miembros? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que, a ver, las familias estamos unidas por el amor. El amor es lo que nos une a las familias. Ese lazo de amor es el que hace posible, por supuesto hay un lazo de sangre, evidentemente, pero ese lazo de amor es el que da profundidad a nuestra relación. Entonces, en el ámbito de las familias, a la hora de ver esto que tú me estás preguntando, yo diría que habría que hacer un esfuerzo en esa educación familiar. ¿Por qué? Porque la vivencia de las virtudes humanas de las que hemos hablado antes es la que hace posible que en una familia haya una armonía en esas acciones. Estas virtudes potencian siempre las relaciones humanas y las convierten en armónicas. Y además, estas virtudes contribuyen a vivir las virtudes cardinales y teologales que tanta necesidad tenemos para ser mejores cristianos y mejores personas. Por tanto, yo creo que en la medida en que las familias vivamos las virtudes, y a lo mejor me estoy repitiendo con las otras respuestas, pero yo creo que la vivencia de las virtudes humanas son necesarias. A veces creemos que tenemos que ser familias perfectas, pero no se trata de ser familias perfectas, como tampoco podemos ser hombres perfectos o mujeres perfectas, sino que buscamos la perfección, buscamos que esas dimensiones que nos constituyen como personas vayan creciendo armónicamente. Muy bien, sí, muy importante lo que acabas de comentar. Bien, la siguiente pregunta es una que me preocupa desde hace muchos años, y así que te la voy a formular porque me interesa mucho tu opinión al respecto. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, son dos preguntas realmente muy relacionadas entre sí. La primera, ¿somos la mayoría de los padres y madres conscientes de que somos los primeros educadores de los hijos o tendemos a delegar nuestra responsabilidad por educar a los hijos en otros agentes, como son los colegios y los profesores? Sí. A ver, bueno, está claro que los padres somos y debemos ser los primeros educadores de los hijos. A nadie le podemos dejar que los eduquen, a no ser que nosotros no podamos, pero los padres tenemos que sentirnos como los primeros educadores de nuestros hijos. Y los demás son siempre, creo yo, una ayuda, un complemento. Si cualquier familia tiene unos principios morales, unos principios espirituales, unos principios sociales, que son los que le determinan en cuanto a su pensar y sentir en la vida. Pues bien, los padres siempre queremos lo mejor para los hijos. Y si nosotros consideramos que eso es lo mejor para nuestros hijos, eso es lo que intentamos educarle en eso. Por tanto, los padres teniendo unas ideas y unos principios relacionados con lo que consideramos que es una persona y una persona cristiana, tenemos que esforzarnos por educar a nuestros hijos en ese ámbito y tener a los demás como complemento. Cuando los demás no son ese complemento, no podemos contar con ellos. Yo no puedo llevar a mis hijos a un sitio donde en lugar de educarlos, los están deseducando con respecto a los principios que yo quiero que tengan. Entonces, los padres podemos contar con la ayuda del Estado, con la ayuda de la escuela, con la ayuda de otros ámbitos culturales, lúdicos, festivos, que sean, pero siempre teniendo como eje la posibilidad de que todo aquello que nuestros hijos reciban fuera de la familia está en consonancia con los principios morales, espirituales, culturales, sociales que tenemos en la familia, en nuestra familia. Yo creo que esa sería la idea clave, dar respuesta a nuestras necesidades espirituales, sociales, culturales, etcétera, y contar con otros ámbitos para que nos complementen en esa ayuda. Sí, muy importante lo que acabas de decir.
Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar ahora una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. La familia es la primera escuela del amor y de la fe. Como recordaba San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Educar en el hogar no es solo transmitir conocimientos, sino formar corazones capaces de amar, servir y buscar el bien común. Los santos del siglo XXI, como San Carlo Acutis, nos muestran que incluso en la juventud se pueden vivir con radicalidad los valores recibidos en casa, la fidelidad, la esperanza y la entrega. Hoy más que nunca conviene suscitar acciones que protejan y defiendan a las familias, porque ellas son el lugar donde se aprende la dignidad de la persona y la solidaridad con los demás. Apoyar a los padres en su misión educadora significa apostar por una sociedad más humana, más justa y más fraterna. La educación familiar, iluminada por la fe, es semilla de transformación, cuando la familia vive los valores cristianos. Esta contribuye no solo al desarrollo integral de sus miembros, sino también a la humanización de toda la sociedad. Cuidar la familia es cuidar el corazón del mundo. Y nadie mejor que nuestra Madre, la Virgen María, con su sí, nos sirve de modelo de entrega, de generosidad y de fidelidad a Dios a través de la entrega silenciosa en su familia. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, con la en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora a la segunda parte de esta interesante entrevista que estamos haciendo a nuestro invitado de hoy. Bueno, Rafael, vamos a volver a hablar del tema de la educación de los hijos en valores y vamos a empezar ahora con una frase que has incluido en tu escrito. Es la siguiente. Educar para la fe es un proceso intencional por parte de los padres que procuran vivir de acuerdo con las enseñanzas evangélicas, con la piedad y el cariño que penetra y fructifica en el interior de los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante la piedad y el cariño para que las enseñanzas evangélicas penetren y fructifican en los hijos? Cuando hablamos de la piedad y del cariño, son dos actitudes. Podemos decir que la piedad es la actitud de ese respeto profundo que tenemos hacia los demás.
esa compasión, ese cuidado hacia los demás y también esa actitud de respeto, compasión y cuidado hacia nosotros mismos. Cuando la piedad es esto que acabo de decir, es ese respeto, es esa compasión, es ese cuidado, ¿eso qué implica? Pues implica que tenemos que tener un sistema relacional en el que impere lo que hoy se da a llamar la empatía. Es decir, comprender el sufrimiento ajeno y tener ese deseo de aliviarlo. No es lástima. La piedad no es lástima, sino una disposición activa para ayudar a los demás, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, ese respeto, esa profunda compasión, ese cuidado. Por tanto, cuando practicamos la piedad y el cariño, lo que estamos haciendo en realidad es favorecer los vínculos humanos y espirituales de las personas. Estamos haciendo posible promover ese bienestar emocional, ayudamos a la conducta de los demás y en realidad estamos dando profundidad a nuestra relación. Es decir, la piedad y el cariño sería, en definitiva, ese afecto, ese cuidado, esa conexión emocional que tenemos con los demás, esa confianza y en realidad pues procurar que los demás tengan esa salud emocional, que tengan una vida armónica, que también sean capaces de fomentar la empatía, que tengan una mayor autoestima, que se aprenda a convivir con las situaciones vulnerables de los demás. En fin, la piedad y el cariño, tengo que decirlo, la tenemos que vivir en nuestra época actual porque es muy importante. Estamos avasallados por las informaciones que se nos dan. Hay un mundo muy polarizado. Tenemos que vivir la piedad y el cariño sabiendo que es comprensión, cuidado y empatía hacia los demás. Sí, es fundamental lo que acabas de comentar. Bien, vamos a seguir también con la educación en la familia y entonces también comentas, y cito textualmente, que la educación en la familia debería atender con especial sensibilidad las tres principales causas: soberbia, egoísmo e incomunicación, de la desestructuración del matrimonio y de la familia. Y nuestra pregunta viene como sigue. ¿Nos puedes dar más detalles de cómo la educación en la familia puede ayudar a prevenir las crisis conyugales y familiares? Bueno, claro, hay, como has dicho, hay como tres problemas: la soberbia, el egoísmo y la incomunicación. Pues bien, en realidad sería luchar contra estos problemas. Contra la soberbia, ¿qué hace falta cultivar? Pues la humildad, está claro. Tenemos que ser más humildes. Contra el egoísmo, pues la generosidad. Y contra la incomunicación, el diálogo. Son tres virtudes muy necesarias que tenemos que desarrollar en la educación familiar. Y con estas virtudes, ¿qué es lo que generamos? Pues generamos un montón de virtudes más y promovemos lo que se da a llamar familias luminosas y alegres, donde no se evitan los problemas, o sea, no desaparecen los problemas, porque siempre tenemos problemas en la familia, por una cosa o por la otra, no somos familias perfectas, pero esa búsqueda de dar respuesta a los problemas que tenemos mediante la humildad, la generosidad y el diálogo contribuye, es como un racimo de cerezas. Si tú coges un racimo, una cereza, te llevas los demás. Pues eso es un poco, en la medida en que somos capaces de vivir la humildad, la generosidad y el diálogo, en esa misma medida vamos a ser capaces de mejorar otras virtudes humanas que hay que vivir, promover mejor que la familia se viva la alegría y también posibilitar que los problemas conyugales vayan disminuyendo en la medida en que se pueda. Es un proceso, yo creo que es un proceso educativo de trabajo diario. Muy bien, muy interesante y estoy aprendiendo mucho de esta entrevista, aunque sea ya con hijos y nietos, siempre es bueno repasar estos temas. Bien, vamos a hablar un poco, siguiendo el tema de educación, con otra frase que también me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Es la siguiente:
Dices que la educación en las virtudes humanas es la base que posibilita una formación a la persona con capacidad para relacionarse bien consigo mismo y con los demás. Y todas ellas, virtudes humanas, contribuyen a la humanización de la familia y de la sociedad. Y entonces la pregunta viene como sigue. ¿Puedes darnos ejemplos de cómo la práctica de las virtudes humanas facilita la humanización de la sociedad? Parto un poco también de la idea anterior, es decir, la humanización es un proceso lento, no es una cosa que se resuelva de un día para otro, es un proceso lento, gradual, perseverante, para dar respuesta a las problemáticas que vamos teniendo cada día. Pues bien, cuando hay veces que se van imponiendo situaciones de deterioro en la persona o en la familia, pues a lo mejor hay que buscar acciones prácticas que posibiliten esa mejora. Hay veces que una familia se puede encontrar sola porque no es una familia abierta al mundo. Y entonces, al sentirse sola, cree que ella misma tiene esos problemas y que nadie más tiene esos problemas. Por tanto, hablar de aspectos prácticos que pueden ayudar a mejorar la educación en la familia y esa humanización de la que venimos hablando, yo diría que por parte de la familia tenemos que ser familias abiertas al mundo. Por un lado, con planes familiares dentro de la propia familia, pero también con planes que puedan compartirse con otras familias, es decir, organizar fiestas, cumpleaños, juntarse con otras familias que tienen también los mismos problemas que nosotros, entrar en movimientos culturales, sociales o religiosos que permiten el desarrollo de la familia en todos los ámbitos. En definitiva, yo creo que sería, por cerrar un poco esta pregunta, intentar que la familia estemos abiertas al mundo, buscar aquellos ámbitos que nos benefician para conocernos mejor y para dar mejores respuestas a los problemas que tenemos y en la medida en que somos capaces de buscar esos ámbitos de encuentro con otras realidades sociales, culturales y religiosas, eso nos ayuda de manera recíproca, unas familias con otras, vamos viviendo los problemas juntamente, y es la mejor manera de darse cuenta de que una familia es de una determinada manera y otra familia es de otra determinada manera, pero que todos vamos sosteniéndonos unos a otros y vamos escalando el proceso de humanización del que estamos hablando. Sí, me parece una observación, una aclaración muy importante y muy oportuna en estos momentos. Bien, voy a citar otra frase tuya que me ha gustado mucho, es la siguiente. La constante preocupación de las naciones del mundo y de los gobiernos por avanzar en cotas de humanidad debería centrarse con especial atención en las familias. Es decir, que los gobiernos y los gobernantes, los políticos deberían contar más con las familias para esa humanización. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece algo urgente. Bueno, entonces las dos preguntas son las siguientes. ¿Por qué los gobiernos han contado tan poco con las familias para avanzar en humanidad? Y la segunda pregunta viene a raíz un poco de la primera. ¿Y qué pasos deben dar los gobiernos para centrarse en especial atención en las necesidades de las familias? Hoy día, tal y como estamos viendo la sociedad, pues por ejemplo, están habiendo muchos suicidios infantiles y juveniles. Esto ya sería motivo suficiente para percatarse de que realmente estamos asistiendo a problemáticas bastante duras. En este sentido, yo creo que los gobiernos, los estados, deberían facilitar que en las familias se den condiciones para que haya, como he dicho antes también, armonía. Si, por ejemplo, pues un estado debe posibilitar la conciliación familiar, debe arbitrar espacios físicos, deportivos, culturales, para que la gente pueda ahí desarrollar acciones lúdicas, festivas, culturales, familiares. Por supuesto, hay que dar ayudas económicas. Hay familias que económicamente son muy vulnerables, no tienen posibilidades ni siquiera de formación humana y menos incluso, en fin, académica, por ejemplo. Es decir, hace falta también posibilitar esa participación familiar en los procesos sociales en los que vivimos. Y yo creo que los estados algunas veces no están
no están viendo la problemática real intrafamiliar, sino que algunas veces se quieren resolver problemas de manera superficial y habría que entrar más en esas dinámicas de sociales, psicológicas, que necesita la familia. Así que en ese sentido, por ejemplo, un ministerio de familia tendría que estar activo y dando respuesta a esas problemáticas psicológicas, sociales, económicas que tiene la familia para que ahí se pueda vivir armónicamente. En fin, es un asunto, yo creo que complicado, pero que todavía no se ha conseguido que ese apoyo del Estado redunde realmente en esas problemáticas que estamos hablando. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ojalá los políticos, los gobiernos respondan adecuadamente a la llamada que acabas de hacer. Bien, vamos a terminar esta interesante entrevista con nuestra última pregunta. Es la siguiente. Dices que las familias deben asumir la responsabilidad de construir un mundo humano y divino, un mundo social y espiritual que nos dignifique como hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué rasgos deben tener este nuevo mundo transformado para que nos dignifique como hijos de Dios? Bueno, yo diría que hay que contemplar una serie de rasgos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación, que sea una educación integral, que abarque lo que antes hemos dicho, lo físico y biológico, lo social y cultural y lo espiritual. Esa educación integral debe garantizarse en cualquier ámbito en el que, social en el que se viva. Por otro lado, intentar que nadie esté aislado, intentar que los procesos de desarrollo de las familias tengan en la sociedad como una fuente que le permite avanzar. Por supuesto, en los aspectos económicos, que ninguna familia deje de tener los recursos mínimos para poder desarrollarse en esta sociedad en la que estamos. Y, por supuesto, en lo espiritual, facilitar ese desarrollo espiritual de la familia, ese respeto a la religión que es necesario que exista, esa posibilidad de que cualquier familia en cualquier ámbito tenga ayuda externa, incluso en lo espiritual. Por eso, la importancia de que la religión también forme parte de las asignaturas que hay en la escuela. En fin, yo creo que todos esos rasgos que nos permiten que nos dignifiquen como hijos de Dios son todos aquellos que nos hacen mejores personas y mejores cristianos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael, por tus valiosas aportaciones al tema de hoy que hemos abordado en este programa, el papel de la familia en la humanización de la sociedad. Te damos las gracias por tu participación en el programa. Robert y Mari Carmen, os agradezco la invitación a Radio María y agradezco el poder haber participado en este programa tan interesante y bueno, el ánimo para que sigamos haciendo más humanización, que cada día seamos más humanos y más cristianos. Así esperamos que en algún momento llegamos a esta humanización de las que has comentado. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael, y que Dios te bendiga. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Pasamos a escuchar ahora otra canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de pop rock católico 7 días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación escuchamos. La Sagrada Familia de Nazaret es el modelo de valores y virtudes. En la Sagrada Familia, los valores no se enseñaban con discursos extensos, sino con la fuerza cotidiana del ejemplo. Allí, en la sencillez de un hogar humilde, José, María y Jesús encarnaban una manera de vivir que convertía al ordinario en un espacio de formación profunda. José transmitía responsabilidad, trabajo honrado y disposición al servicio a través de su oficio y de la serenidad con la que afrontaba cada desafío. María enseñaba la entrega, la ternura
y la confianza en Dios por medio de gestos silenciosos, de su escucha atenta y de su constante cuidado del hogar. Y Jesús, creciendo en este ambiente, aprendía que el amor verdadero se expresa en pequeñas acciones: compartir, obedecer, ayudar, agradecer. Los valores se respiraban con una corriente natural. Se aprendía mirando, acompañando, participando. No había prisa, sino una pedagogía de la paciencia, donde cada situación del día ofrecía una oportunidad para crecer. La Sagrada Familia nos recuerda que la educación moral comienza en casa, en la manera en que tratamos a quienes conviven con nosotros, y que la coherencia entre palabras y acciones es la base más firme para formar corazones capaces de amar, de confiar y de construir un mundo más humano. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo
En nuestro programa de hoy hemos conversado con Rafael Sánchez acerca de las acciones que conviene suscitar para proteger, defender y apoyar a las familias, a fin de que puedan desempeñar su acción educadora. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. Señor Jesús, fuente de amor, dobladas las rodillas, desgranamos ante ti nuestra ardiente súplica. Sé tú en nuestra casa lámpara y fuego, vida maestra y columna vertebral. Sane las heridas cada noche y renazca el amor cada mañana como fresca primavera. Mantén, Señor, alta como las estrellas en el cielo, la llama del amor en nuestro hogar, y la unidad como río caudaloso, recorra e irrige nuestras arterias por los días de los días. Sé tú, Señor Jesucristo, el lazo de oro que mantenga nuestras vidas incorruptiblemente entrelazadas hasta la frontera final y más allá. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con los donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 7 de enero a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida
se apodera de la energía